Bienvenidos a Z Crítica, el espacio donde analizamos el cine más allá del entretenimiento, buscando su significado, su profundidad y todo lo que muchas veces pasa desapercibido a primera vista. Hoy vamos a hablar de una de las películas más influyentes de la historia del cine moderno, una obra que no solo cambió la ciencia ficción, sino también la forma en que entendemos la realidad en la pantalla grande. Me refiero a The Matrix, una película que combina acción, filosofía y tecnología de una manera única, y que desde su estreno ha generado debates, teorías y análisis en todo el mundo. En este video vamos a explorar qué hace tan especial a esta película. No solo hablaremos de sus escenas icónicas o de su impresionante estilo visual, sino también de las ideas profundas que plantea, la naturaleza de la realidad, el control de la mente, la libertad humana y la posibilidad de que todo lo que conocemos no sea más que una simulación. También veremos cómo sus personajes, desde Neo hasta Morfeo y Trinity, representan mucho más que simples héroes de acción. Cada uno tiene un papel simbólico dentro de esta historia que va mucho más allá de la superficie. Así que quédate hasta el final, porque este análisis no es solo sobre una película, sino sobre una pregunta que nos afecta a todos: ¿qué es realmente real? Dicho esto, vamos directo al análisis. El final de The Matrix es uno de los cierres más simbólicos y abiertos del cine de ciencia ficción moderno. No es simplemente la conclusión de una historia de acción contra máquinas, sino la culminación de un viaje filosófico sobre la realidad, la percepción, el control y el despertar de la conciencia. Para entenderlo bien, hay que reconstruir lo que ocurre en sus últimos momentos y, sobre todo, qué significa cada elemento dentro del contexto de la película. En los minutos finales, Neo ha pasado de ser Thomas Anderson, un programador confundido, a convertirse en alguien que ha aceptado su identidad como el elegido. Sin embargo, este elegido no es un héroe tradicional con poderes mágicos ilimitados, sino alguien que ha comprendido profundamente la naturaleza de la Matrix, un sistema de realidad simulada basado en código. Después de ser traicionado por Cypher y de haber sido capturado por los agentes, Neo muere dentro de la Matrix a manos de los agentes, específicamente después de ser atacado por el agente Smith. Este momento es crucial porque parece confirmar que incluso el elegido puede morir, lo que pone en duda toda la profecía que había guiado a Morfeo y a la Resistencia. Trinity, mientras tanto, permanece en el mundo real a bordo de la nave Nebuchadnezzar, observando el cuerpo físico de Neo conectado al sistema. Según las reglas de la historia, si el cuerpo muere dentro de la Matrix, también muere en la realidad. Por eso, su muerte parece definitiva. Sin embargo, Trinity se niega a aceptar ese destino. En un momento emocional clave, ella le confiesa a Neo que no puede estar muerto porque la pitonisa le había dicho que se enamoraría del elegido y que ese hombre sería Neo. Este detalle no es solo romántico, sino narrativo. Introduce la idea de que el amor puede ser una fuerza que rompe las reglas del sistema. Mientras Trinity le habla, en el mundo real, ella besa el cuerpo inerte de Neo. Este acto aparentemente simbólico tiene una importancia profunda dentro de la lógica de la película. El beso funciona como una afirmación de conexión entre lo físico y lo mental, entre la realidad y la simulación. Es también el punto donde la narrativa cambia. El amor de Trinity actúa como un catalizador que despierta algo en Neo, incluso cuando su cuerpo parece muerto. En ese momento, ocurre el giro más importante del final: Neo revive dentro de la Matrix. No solo regresa a la vida, sino que experimenta una transformación completa en su percepción. Ya no ve el mundo como una simulación que puede ser engañosa, sino como un sistema de código visible. Ahora puede ver la Matrix como líneas de datos verdes que fluyen por todas partes. Este cambio visual representa que Neo ha alcanzado un nivel de comprensión total. Ha trascendido la ilusión de la realidad simulada. Este despertar también implica que Neo ha logrado algo que la profecía insinuaba pero no explicaba completamente: el control consciente del sistema. A partir de este punto, las reglas de la Matrix dejan de ser absolutas para él. Puede detener balas, moverse sin limitaciones físicas normales y percibir a los agentes como patrones de código manipulables. Sin embargo, lo más importante no es su poder, sino su comprensión. Neo ya no cree en la Matrix como realidad y por lo tanto deja de estar completamente sujeto a ella.
El enfrentamiento final con el agente Smith es el clímax de esta transformación. Smith ya no es simplemente un programa de control. Representa la oposición absoluta al cambio, la fuerza del sistema que intenta eliminar cualquier anomalía. La pelea entre Neo y Smith no es solo física, sino simbólica. Es el choque entre la conciencia liberada y el sistema de control que busca estabilidad a cualquier costo. Neo comienza a dominar el combate de manera casi imposible, esquivando ataques con facilidad y demostrando una fluidez que antes no tenía. El momento decisivo ocurre cuando Neo deja de huir. En lugar de reaccionar defensivamente, se queda quieto frente a Smith. Esta decisión es clave, representa la aceptación total de su identidad. Al ya no tener miedo, Neo cambia las reglas del enfrentamiento. Cuando Smith intenta golpearlo, Neo lo detiene sin esfuerzo. Luego, en un acto casi imposible dentro de la lógica de la Matrix, Neo entra dentro del cuerpo de Smith, provocando su destrucción desde el interior. Smith explota en una especie de error de sistema, como si el código mismo no pudiera soportar la presencia de Neo. Después de este enfrentamiento, Neo huye de otros agentes que llegan al lugar. En lugar de pelear, simplemente corre, esquiva y fluye a través del entorno como si el mundo fuera maleable. Finalmente, llega a un teléfono público que es el medio de escape de la Matrix. En el universo de la película, los teléfonos funcionan como puertas de salida entre la simulación y el mundo real. Sin embargo, en ese momento crítico, el agente Smith aparece nuevamente e intenta detenerlo. Neo es alcanzado por los disparos de Smith en el mundo de la Matrix justo antes de poder salir. En el mundo real, su cuerpo en la nave muestra signos de colapso. Todo parece indicar que ha muerto definitivamente. Pero entonces ocurre el segundo milagro del final. Neo se levanta en el mundo real, aunque su cuerpo físico estaba gravemente dañado. Sus ojos, que en la Matrix habían sido impactados, ahora están abiertos pero muestran una nueva percepción. Puede ver el código de la realidad incluso sin estar conectado a la simulación. Este es el punto más filosófico del final. Neo ha trascendido la frontera entre lo virtual y lo real. Ya no está limitado por la interfaz de la Matrix. Ahora percibe el mundo real como si también tuviera una estructura subyacente. Este detalle sugiere que su evolución no ha sido solo tecnológica o digital, sino existencial. Ha alcanzado un nivel de conciencia en el que la separación entre realidad y simulación empieza a difuminarse. Finalmente, Neo recibe una llamada dentro de la Matrix, aunque su cuerpo está en el mundo real. Él responde con calma y su mensaje es breve pero poderoso. Le dice a las máquinas que va a mostrar a las personas un mundo donde todo es posible. Luego cuelga el teléfono y despega volando en la Matrix. Este último acto es fundamental. El vuelo simboliza la liberación total de las leyes del sistema. Ya no es alguien que solo manipula la Matrix, es alguien que la redefine desde dentro. El significado del final, por tanto, no es únicamente la victoria de los humanos sobre las máquinas. Es la afirmación de que la realidad depende de la percepción y de la conciencia. Neo no gana porque sea más fuerte físicamente, sino porque entiende completamente la naturaleza del sistema en el que está atrapado. Al comprenderlo, deja de estar completamente sujeto a sus reglas. También es importante entender que el final no resuelve todo, sino que abre nuevas preguntas. Si la Matrix puede ser dominada hasta este nivel, ¿qué significa realmente la libertad? ¿Es suficiente escapar de una simulación si otra estructura más grande aún existe? La película deja estas preguntas abiertas porque su intención no es dar respuestas definitivas, sino invitar a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Trinity también tiene un papel central en este cierre. Su amor no es solo emocional, sino narrativamente esencial para la transformación de Neo. Representa la conexión humana que desafía el determinismo del sistema. Sin su intervención, Neo no habría regresado a la vida dentro de la Matrix. Esto refuerza la idea de que la conciencia individual no es completamente aislada, sino influenciada por vínculos profundos. En conclusión, el final de The Matrix es una combinación de acción, filosofía y simbolismo. Neo muere y renace, no solo como persona, sino como conciencia expandida.
El agente Smith representa el sistema que intenta preservar el orden, mientras que Neo representa la posibilidad de trascenderlo. Trinity encarna la fuerza emocional que conecta a ambos mundos. El resultado final es un cierre abierto que sugiere que la verdadera libertad no consiste en escapar de la realidad, sino en comprenderla tan profundamente que deja de ser una prisión. La música de la película The Matrix es uno de los elementos más influyentes en la historia del cine moderno, no solo porque acompaña la acción, sino porque construye la identidad emocional y filosófica de todo el universo narrativo. La banda sonora no funciona como un simple fondo sonoro, sino como una extensión del propio concepto de la película, una realidad dividida entre lo humano y lo artificial, entre lo orgánico y lo digital, entre lo real y lo simulado. Este equilibrio se logra gracias a la combinación de música orquestal, electrónica industrial y piezas licenciadas de artistas contemporáneos, creando una textura sonora única que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. El principal responsable de la música orquestal original es el compositor Don Davis, quien diseñó un enfoque musical profundamente innovador para la época. Su trabajo no se limitó a acompañar las escenas, sino que intentó traducir el concepto de la Matrix en términos musicales. Davis utilizó una orquesta sinfónica tradicional, pero la trató como si fuera un sistema digital, fragmentaba, reorganizaba y combinaba con elementos electrónicos. Este enfoque híbrido reflejaba perfectamente la dualidad del mundo de la película, donde la humanidad vive atrapada dentro de una simulación informática. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Don Davis es su uso de leitmotiv, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas específicas. Por ejemplo, Neo tiene un tema musical que evoluciona a lo largo de la película, comenzando de manera insegura y fragmentada, y volviéndose más potente y fluido conforme su identidad como el elegido se consolida. Morfeo y Trinity también tienen motivos musicales que representan su firmeza y su papel como guías dentro de la resistencia. Sin embargo, el elemento más importante no es cada personaje individual, sino la idea de la Matrix misma, que está representada por patrones musicales repetitivos, mecánicos y ligeramente deshumanizados. La partitura de Don Davis se caracteriza por su complejidad rítmica. A diferencia de muchas bandas sonoras tradicionales que buscan melodías claras y emocionales, la música de esta película está llena de disonancias, cambios abruptos de ritmo y estructuras irregulares. Esto no es accidental, la intención es generar una sensación constante de inestabilidad, como si el oyente nunca pudiera confiar completamente en lo que está escuchando, igual que los personajes nunca pueden confiar plenamente en su realidad. En este sentido, la música no solo acompaña la historia, sino que la reproduce a nivel sensorial. Un elemento clave del diseño sonoro de la película es la integración de música electrónica industrial y techno, especialmente en las escenas dentro de la Matrix. Estas piezas no fueron compuestas exclusivamente por Don Davis, sino que provienen de artistas externos seleccionados cuidadosamente para reforzar la estética del mundo virtual. Este tipo de música aparece principalmente en escenas ambientadas en clubes nocturnos o espacios urbanos distorsionados, donde la identidad humana parece diluirse en la tecnología y el ruido. Un ejemplo emblemático es la escena del club, donde suenan piezas como Quab Che Def de Bob Dugan. Esta canción combina una base electrónica con una estructura orquestal melancólica, creando una atmósfera que mezcla belleza y desasosiego. La elección de este tipo de música no es casual. Representa la vida dentro de la Matrix como algo seductor pero vacío, atractivo pero controlado, libre en apariencia pero completamente programado. Otro elemento fundamental del paisaje sonoro es el uso de canciones como Spibreak, de Propellereats, que aparece durante la icónica escena del piloteo en el vestíbulo. Esta pieza es energética, rítmica y agresiva, y acompaña perfectamente la coreografía de acción casi sobrehumana de los personajes. Aquí la música no solo acompaña el ritmo visual, sino que lo intensifica, creando una experiencia audiovisual sincronizada donde cada disparo y movimiento parece estar coreografiado con precisión matemática. En contraste con estas piezas electrónicas, la música orquestal de Don Davis se utiliza principalmente en las escenas más filosóficas o dramáticas. Por ejemplo, durante las conversaciones entre Neo y Morfeo, la música es más lenta, con cuerdas profundas y metales graves que refuerzan la sensación de misterio y revelación. En estos momentos,
La banda sonora actúa casi como una voz invisible que guía al espectador a través de conceptos complejos como la naturaleza de la realidad, la percepción y el control mental. Uno de los momentos más importantes a nivel musical es el clímax de la película, donde Neo comienza a comprender plenamente la Matrix. En esta sección, Don Davis combina elementos orquestales con patrones electrónicos que se aceleran progresivamente, creando una sensación de expansión de conciencia. La música refleja directamente el estado mental del personaje. A medida que Neo ve el código de la Matrix, la música se vuelve más estructurada y poderosa, como si el caos inicial se estuviera transformando en orden comprensible. El tema final de la película está acompañado por la canción Wake Up de Rage Against the Machine. Esta elección es especialmente significativa porque la letra de la canción refuerza directamente el mensaje central de la película, el despertar de una conciencia dormida dentro de un sistema de control. El estilo agresivo y revolucionario de la banda encaja perfectamente con la idea de rebelión contra una realidad impuesta. En este punto, la música deja de ser solo acompañamiento y se convierte en declaración ideológica. El diseño sonoro de la película también merece una atención especial, ya que no todo depende de la música. Los efectos de sonido, como los golpes, las distorsiones digitales, los sonidos de carga de armas o las transiciones entre la Matrix y el mundo real, están cuidadosamente diseñados para integrarse con la música. En muchos casos, los efectos y la banda sonora se mezclan hasta el punto de ser indistinguibles, lo que refuerza la idea de un mundo donde lo real y lo artificial se funden constantemente. Otro aspecto importante es cómo la música cambia dependiendo de si la acción ocurre dentro de la Matrix o en el mundo real. Dentro de la simulación, predominan los sonidos electrónicos, los ritmos repetitivos y las texturas artificiales. En cambio, en el mundo real, la música es más orgánica, más grave y menos estructurada. Se utilizan tonos más oscuros, sonidos ambientales metálicos y una sensación general de vacío. Esta diferencia ayuda al espectador a distinguir emocionalmente entre ambos mundos sin necesidad de explicaciones visuales. La influencia de la banda sonora de la película ha sido enorme en la industria cinematográfica posterior. A partir de su estreno, muchas producciones comenzaron a adoptar el estilo híbrido entre orquesta y electrónica para representar mundos distópicos, futuristas o psicológicamente complejos. El trabajo de Don Davis se convirtió en un modelo de cómo la música puede ser utilizada no solo para acompañar imágenes, sino para construir significado filosófico. Además, la selección de artistas contemporáneos para las escenas de acción y ambiente urbano ayudó a popularizar géneros como el trip hop, el techno industrial y el big beat dentro del cine comercial. Esto permitió que la música electrónica, que hasta ese momento era considerada de nicho en algunos contextos cinematográficos, adquiriera un papel central en producciones de alto presupuesto. En conclusión, la banda sonora de The Matrix es una obra compleja que combina composición orquestal innovadora, música electrónica experimental y canciones licenciadas cuidadosamente seleccionadas. El trabajo de Don Davis define la estructura emocional y filosófica del filme, mientras que artistas como Bob Duggan, Propellereats y Rage Against the Machine aportan capas adicionales de energía, identidad y significado. El resultado es una experiencia sonora que no solo acompaña la historia, sino que la amplifica, la define y la transforma en una reflexión profunda sobre la realidad y la percepción. La película The Matrix es el resultado de una de las colaboraciones creativas más influyentes del cine contemporáneo, la de las hermanas Lana Wachowski y Lily Wachowski. Ambas no solo dirigieron la película, sino que también fueron responsables del guión, lo que significa que su visión narrativa y estética está completamente integrada en cada aspecto del filme. Su trabajo conjunto no se puede separar fácilmente entre dirección y escritura, porque en su caso ambas funciones se fusionan en una sola expresión creativa, la construcción de un universo filosófico, visual y emocional que redefinió la ciencia ficción moderna. Antes de alcanzar la fama con esta película, las Wachowski ya habían demostrado interés en historias complejas que combinaban elementos de acción, filosofía y crítica social. Su enfoque narrativo siempre estuvo influenciado por múltiples disciplinas, incluyendo la filosofía, el anime japonés, los cómics y la literatura de ciencia ficción. Esta mezcla de influencias es fundamental para entender cómo surgió la historia de la Matrix,
no como una idea aislada, sino como la convergencia de muchas ideas sobre la realidad, el control y la identidad humana. El guión de la película se basa en una premisa sencilla en apariencia. La humanidad vive atrapada en una simulación creada por máquinas inteligentes. Sin embargo, las Wachowski desarrollaron esta idea en un nivel mucho más profundo, incorporando conceptos filosóficos como el escepticismo radical, la simulación de la realidad y el determinismo. La narrativa de la película no solo busca entretener, sino también cuestionar la naturaleza de lo que consideramos real. Este enfoque convierte el guión en una especie de experimento filosófico disfrazado de película de acción. En términos de escritura, las Wachowski estructuraron la historia siguiendo el viaje del héroe, pero subvirtiendo muchas de sus convenciones. El personaje de Neo comienza como un individuo confundido y alienado, lo cual es típico en este tipo de narrativa, pero su evolución no se limita a convertirse en un héroe tradicional. En lugar de simplemente ganar, Neo transforma su percepción de la realidad, lo que redefine las reglas del conflicto. Este tipo de desarrollo refleja la intención de las escritoras de ir más allá de la narrativa convencional de Hollywood. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de dirección es la construcción del mundo visual. Las Wachowski no solo escribieron diálogos y escenas, sino que imaginaron cómo debía sentirse cada entorno dentro de la historia. Para el mundo de la Matrix, diseñaron una estética fría, digital y ligeramente deshumanizada. Colores verdes predominan en las escenas dentro de la simulación, evocando la idea de código informático. En contraste, el mundo real se representa con tonos grises, metálicos y oscuros, transmitiendo una sensación de desesperanza y supervivencia. La dirección de acción es otro elemento clave del trabajo de las Wachowski. Aunque contaron con especialistas en coreografía y efectos visuales, ellas fueron las responsables de definir el estilo general de las escenas de combate. Influenciadas por el cine de artes marciales de Hong Kong, incorporaron coreografías estilizadas, movimientos exagerados y un enfoque casi coreográfico de la violencia. Esto no es violencia realista, sino una representación estética del conflicto dentro de un sistema simulado, lo que refuerza la idea de que todo dentro de la Matrix es manipulable. El uso del bullet time es uno de los aportes más reconocibles de su dirección. Este efecto visual, que permite ver el tiempo ralentizado mientras la cámara se mueve a velocidad normal, no es solo un recurso técnico, sino una herramienta narrativa. Representa la idea de que los personajes han comenzado a percibir la realidad de una manera diferente, como si el tiempo mismo fuera una variable evitable dentro del sistema. Las Wachowski no solo utilizaron esta técnica para impresionar visualmente, sino para reforzar el concepto central de la película: la realidad es maleable. En el proceso de escritura, las Wachowski también incorporaron una fuerte carga simbólica y filosófica. El personaje de Morfeo, por ejemplo, no es solo un mentor, sino una representación del despertar de la conciencia. Trinity representa la conexión emocional y humana que desafía la lógica del sistema. El agente Smith simboliza la estabilidad del sistema y su resistencia al cambio. Cada personaje fue diseñado no solo como individuo, sino como representación de ideas abstractas dentro del universo narrativo. La creación del guión también estuvo influenciada por la idea de la elección frente al destino. A lo largo de la película, los personajes discuten constantemente si sus decisiones son realmente libres o si todo está predeterminado por el sistema. Este dilema filosófico es central en la escritura de las Wachowski. En lugar de resolverlo de manera simple, el guión lo presenta como una tensión constante. Neo debe decidir si creer en la profecía o si rechazarla, lo que convierte su viaje en una exploración de la libertad individual. La estructura del guión también está diseñada para jugar con la percepción del espectador. Al principio, el mundo de la Matrix no es explicado claramente, lo que genera confusión intencional. A medida que avanza la historia, las reglas del universo se revelan gradualmente, lo que permite al público experimentar el mismo proceso de despertar que el protagonista. Este recurso narrativo es una de las razones por las que la película resulta tan impactante. El espectador no solo observa el cambio de Neo, sino que lo vive simultáneamente. En la dirección, las Wachowski también prestaron especial atención al ritmo de la película. Alternan secuencias de acción intensa con momentos de diálogo filosófico y exposición conceptual.
Esta combinación puede parecer inusual, pero es esencial para mantener el equilibrio entre entretenimiento y profundidad temática. Las escenas de acción no existen solo para la emoción, sino para ilustrar conceptos como la manipulación de la realidad y la superación de límites percibidos. Otro aspecto importante del trabajo de las Wachowski es la forma en que construyeron la identidad de Neo como protagonista. En lugar de presentarlo como un héroe seguro desde el principio, lo muestran como alguien inseguro, confundido y atrapado en una vida que no entiende. Esta caracterización permite que su transformación tenga un mayor impacto emocional. El guión enfatiza la idea de que el despertar no es un evento instantáneo, sino un proceso gradual de cuestionamiento y aceptación. En términos de escritura de diálogos, las Wachowski optan por un estilo que mezcla lenguaje técnico, filosófico y cotidiano. Personajes como Morfeo hablan de conceptos abstractos como la verdad y la ilusión con naturalidad, mientras que otros personajes mantienen conversaciones más informales. Este contraste ayuda a equilibrar la densidad conceptual de la historia sin perder la accesibilidad narrativa. El guión también introduce la idea de la profecía como un elemento ambiguo. Aunque Morfeo cree firmemente en la existencia del elegido, el guión nunca confirma explícitamente si esta profecía es verdadera o si es parte del sistema de control de la Matrix. Esta ambigüedad es una decisión consciente de las Wachowski, diseñada para que el espectador cuestione la naturaleza de la creencia y la autoridad. En la dirección de actores, las Wachowski buscaron interpretaciones que equilibraran la intensidad emocional con la contención. No querían actuaciones exageradas, sino una sensación de realismo dentro de un mundo irreal. Esto es especialmente importante en el personaje de Neo, interpretado por Keanu Reeves, cuya actuación se caracteriza por la calma y la evolución gradual más que por la expresión emocional extrema. El impacto del trabajo de dirección y escritura de las Wachowski no se limita a la película en sí, sino que ha influido en toda la cultura cinematográfica posterior. Su enfoque híbrido entre filosofía, acción y estética digital ha sido replicado en numerosas producciones posteriores, especialmente en el género de ciencia ficción. La forma en que integraron conceptos complejos en una narrativa accesible se convirtió en un modelo para el cine moderno. En conclusión, el trabajo de dirección y escritura de The Matrix por parte de Lana Wachowski y Lily Wachowski es una obra profundamente integrada donde forma y contenido no pueden separarse. La película The Matrix es una de las obras más influyentes del cine moderno, pero como toda producción importante, no es perfecta ni está libre de críticas. Su impacto cultural es indiscutible, pero también ha generado debates sobre su narrativa, su estilo y su complejidad filosófica. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué sigue siendo relevante más de 2 décadas después de su estreno, y al mismo tiempo por qué también puede resultar difícil o incluso divisiva para algunos espectadores. Uno de los puntos positivos más evidentes de la película es su concepto central. La idea de que la realidad que percibimos podría ser una simulación controlada por máquinas inteligentes es profundamente atractiva y provocadora. Este planteamiento no solo funciona como base de una historia de acción, sino también como un punto de partida filosófico que invita a cuestionar la naturaleza de la existencia. La película consigue transformar una idea abstracta en una narrativa accesible y visualmente impactante, lo que es una de sus mayores fortalezas. Otro aspecto muy positivo es su innovación visual. La película introdujo técnicas como el bullet time, que revolucionaron la forma en que se filmaban las escenas de acción. Este efecto no solo fue llamativo en su momento, sino que también cambió la industria del cine de acción para siempre. La forma en que las cámaras se mueven alrededor de los personajes mientras el tiempo parece congelado crea una experiencia visual que todavía hoy se considera icónica. Este tipo de innovación técnica demuestra cómo el cine puede evolucionar a través de la experimentación. La construcción del mundo también es un punto fuerte. La película presenta 2 realidades claramente diferenciadas: la Matrix, una simulación digital que imita el mundo real, y la realidad física, un entorno oscuro y devastado. Esta dualidad está muy bien lograda tanto visual como narrativamente. La Matrix parece familiar pero ligeramente incorrecta, lo que genera una sensación constante de inquietud. Este diseño ayuda al espectador a entender rápidamente las reglas del universo sin necesidad de largas explicaciones.
El desarrollo de los personajes principales es otro punto positivo importante. Neo comienza como una persona insegura y confundida, pero evoluciona hacia alguien que comprende la verdadera naturaleza de su realidad. Morfeo representa la fe absoluta en una idea, Trinity simboliza la conexión emocional y humana, y el agente Smith encarna la resistencia del sistema al cambio. Cada personaje tiene un propósito claro dentro de la narrativa, lo que ayuda a mantener la historia coherente y significativa. La banda sonora y el diseño sonoro también son elementos destacables. La combinación de música orquestal con electrónica industrial crea una atmósfera única que refuerza la sensación de estar en un mundo dividido entre lo humano y lo artificial. Las escenas de acción están perfectamente sincronizadas con la música, lo que aumenta la intensidad emocional y visual de la película. Este equilibrio entre sonido e imagen es uno de los factores que hacen que la experiencia sea tan inmersiva. Otro punto positivo es la influencia cultural de la película. Desde su estreno, ha inspirado innumerables obras en el cine, los videojuegos y la literatura. Su estética, sus conceptos y sus escenas icónicas han sido reinterpretados en múltiples contextos. Esto demuestra que no solo fue una película exitosa, sino también un fenómeno cultural que marcó una época. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que deben ser considerados. Uno de los más comunes es su complejidad narrativa. Aunque la historia es interesante, puede resultar difícil de seguir para algunos espectadores, especialmente en la primera visualización. La mezcla de conceptos filosóficos, tecnológicos y narrativos puede generar confusión, lo que hace que la película no sea completamente accesible para todo tipo de público. Otro aspecto criticado es el exceso de exposición en algunos diálogos. En varias escenas, los personajes explican conceptos de manera directa y repetitiva, lo que puede romper el ritmo narrativo. Aunque estas explicaciones son necesarias para entender el universo de la historia, a veces se sienten demasiado largas o poco naturales. Esto puede afectar la fluidez de la experiencia cinematográfica. También se ha señalado que algunos personajes secundarios no están completamente desarrollados. Aunque los protagonistas tienen arcos narrativos claros, otros miembros de la tripulación de la nave no reciben el mismo nivel de profundidad. Esto hace que ciertos personajes parezcan menos importantes o más funcionales dentro de la trama, en lugar de seres completamente desarrollados. En cuanto a las escenas de acción, aunque son innovadoras, en algunos momentos pueden sentirse estilizadas hasta el punto de perder realismo emocional. El enfoque en la coreografía y los efectos visuales a veces puede hacer que la tensión dramática se reduzca, ya que el espectador se centra más en lo visual que en las consecuencias emocionales de la acción. Esto no es necesariamente un defecto grave, pero sí una elección estilística que no todos los espectadores disfrutan por igual. Otro punto negativo es la dependencia de ciertos clichés del género elegido. Aunque la película intenta subvertir la narrativa del héroe elegido, todavía utiliza elementos clásicos como la profecía, el mentor sabio y el despertar del protagonista. Esto puede hacer que algunas partes de la historia se sientan familiares o predecibles, especialmente para quienes ya conocen el género de ciencia ficción. También se puede mencionar que el mundo de la película, aunque fascinante, no siempre está completamente explorado. Existen muchas preguntas sobre la naturaleza de la Matrix, las máquinas y el mundo real que no reciben respuestas claras. Si bien esto puede interpretarse como una decisión artística para mantener el misterio, también puede dejar a algunos espectadores con sensación de incompletitud o falta de información. En términos de ritmo, la película alterna entre momentos muy dinámicos y otros más lentos y explicativos. Esta variación puede ser positiva para algunos espectadores, pero también puede generar cierta irregularidad en la experiencia. Hay quienes sienten que la película tarda en desarrollar su verdadera acción, mientras que otros consideran que este tiempo es necesario para construir el contexto. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos son consecuencia de las ambiciones de la propia película. Intentar combinar acción, filosofía, ciencia ficción y crítica social en una sola obra es un desafío enorme, y no siempre es posible lograr un equilibrio perfecto. En este sentido, las imperfecciones de la película también forman parte de su identidad. En conclusión, la película The Matrix es una obra que destaca por su innovación, su concepto filosófico,
su impacto cultural y su estilo visual revolucionario. Al mismo tiempo, presenta desafíos en términos de narrativa, ritmo y accesibilidad. Sin embargo, su importancia no se mide solo por sus virtudes o defectos individuales, sino por la forma en que logró cambiar el cine y la manera en que el público entiende la ciencia ficción. Es una película que invita a pensar, a debatir y a reinterpretar su significado cada vez que se vuelve a ver, lo que la convierte en una obra que sigue viva mucho después de su estreno. La película The Matrix no solo fue un fenómeno cultural y filosófico, sino también un enorme éxito comercial que marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento. Su desempeño en taquilla y su posterior vida en formatos domésticos demostraron que no era solo una película innovadora desde lo creativo, sino también una producción altamente rentable que supo conectar con el público global. Analizar su recorrido en cines y su expansión en el mercado de home media permite entender cómo se convirtió en una franquicia influyente y sostenible. Cuando la película se estrenó en 1999, no era necesariamente vista como un éxito garantizado. Aunque contaba con un concepto interesante y efectos visuales innovadores, su mezcla de filosofía compleja y acción estilizada generaba dudas sobre su recepción masiva. Sin embargo, el resultado fue completamente diferente a lo esperado. La película comenzó su recorrido en taquilla con una respuesta muy positiva, impulsada principalmente por el boca a boca. A medida que más espectadores la veían, el interés crecía de forma exponencial, convirtiéndola en un éxito sostenido en lugar de un fenómeno de estreno inmediato. En su lanzamiento en Estados Unidos, la película logró posicionarse rápidamente entre los primeros lugares de taquilla. Su combinación de escenas de acción innovadoras y una narrativa intrigante atrajo tanto a los fanáticos de la ciencia ficción como al público general. Uno de los factores clave de su éxito fue el efecto sorpresa del bullet time y las secuencias de combate, que en aquel momento no se habían visto con tal nivel de sofisticación visual. Esto generó una fuerte atracción en salas de cine, donde la experiencia visual era especialmente impactante. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún más impresionante. En mercados fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa y Asia, la película encontró una audiencia muy receptiva a su estética futurista y su temática filosófica. El concepto de realidad simulada resonó en diferentes culturas, lo que permitió que la película trascendiera las barreras del idioma y la cultura. Este éxito global consolidó su estatus como fenómeno mundial, no limitado a un solo mercado. El rendimiento total en taquilla superó ampliamente las expectativas iniciales del estudio. La película logró multiplicar varias veces su presupuesto de producción, convirtiéndose en una de las producciones más rentables de su año. Este éxito no solo benefició a los creadores, sino que también cambió la percepción de Hollywood sobre las películas de ciencia ficción con contenido filosófico. A partir de ese momento, se entendió que el público estaba dispuesto a consumir historias complejas y estaban acompañadas de una ejecución visual atractiva. Uno de los factores más importantes del éxito en taquilla fue la estrategia de marketing. Aunque no se basó exclusivamente en grandes campañas publicitarias tradicionales, la promoción se centró en mostrar fragmentos visuales impactantes sin revelar demasiado de la historia. Esto generó curiosidad en el público, que acudía al cine para descubrir el misterio detrás de la simulación y el mundo de la Matrix. La estrategia de ocultar parte de la narrativa fue clave para mantener el interés durante semanas. Además, el boca a boca jugó un papel fundamental. Muchos espectadores salían de la sala con la sensación de haber visto algo diferente a cualquier otra película de acción de la época. Este impacto emocional y visual generó conversaciones constantes, lo que impulsó aún más la asistencia a los cines. En una época anterior a las redes sociales modernas, este tipo de recomendación personal era uno de los motores más poderosos del éxito cinematográfico. Después de su paso por los cines, la película tuvo una segunda vida extremadamente exitosa en el mercado de home media. En formato VHS, DVD y posteriormente Blu-ray, la película encontró una audiencia aún más amplia. Muchas personas que no la habían visto en el cine la descubrieron en casa, lo que prolongó su relevancia durante años. Este fenómeno ayudó a consolidar su estatus como película de culto y también como éxito comercial continuo. El lanzamiento en DVD fue especialmente importante,
ya que coincidió con la expansión de este formato en los hogares de todo el mundo. La película se convirtió en uno de los títulos más vendidos en este formato, impulsada por su alta revalorización visual en calidad digital. Además, las ediciones domésticas incluían contenido adicional como documentales, entrevistas y explicaciones sobre los efectos visuales, lo que aumentó su atractivo para los fanáticos. Uno de los aspectos más destacados del mercado de home media fue la posibilidad de analizar la película con mayor detalle. A diferencia de la experiencia en cine, donde todo ocurre en tiempo real, el formato doméstico permitía pausar, retroceder y estudiar escenas complejas. Esto fue especialmente importante para una película con tantos detalles visuales y conceptuales. Muchos espectadores comenzaron a descubrir capas de significado adicionales al revisarla varias veces, lo que incrementó su valor a largo plazo. El éxito en ventas domésticas también contribuyó a la expansión de la franquicia. El interés continuo del público llevó a la producción de secuelas y material adicional relacionado con el universo de la historia. Esto transformó la película original en el inicio de una propiedad intelectual más amplia, que incluía nuevas películas, animaciones y videojuegos. Sin su éxito en home media, es probable que esta expansión no hubiera sido tan significativa. Otro factor importante en el rendimiento comercial fue el impacto en el mercado de alquiler de películas. Durante finales de los años 90 y principios de los 2000, el alquiler de VHS y DVD era una de las principales formas de consumo cinematográfico en el hogar. La película se convirtió en uno de los títulos más alquilados, lo que aumentó aún más su alcance entre audiencias que no habían ido al cine a verla. La popularidad del formato doméstico también permitió que la película fuera descubierta por nuevas generaciones. A medida que los años pasaban, la película seguía siendo recomendada y vista por jóvenes espectadores, lo que mantuvo su relevancia cultural. Este ciclo de redescubrimiento constante es una de las razones por las que su impacto comercial se extendió mucho más allá de su estreno original. En términos de estrategia de distribución, el estudio supo capitalizar el éxito inicial al mantener la película disponible en múltiples formatos durante años. La transición del cine al hogar se gestionó de manera eficiente, asegurando que el interés del público no disminuyera después de su estreno en salas. Esto convirtió a la película en un producto de largo rendimiento, en lugar de un éxito limitado en el tiempo. También es importante destacar que el éxito comercial de la película ayudó a establecer nuevas expectativas para el género de ciencia ficción. Antes de su estreno, muchas películas del género eran consideradas de nicho o de menor alcance comercial. Sin embargo, el desempeño de esta película demostró que la ciencia ficción filosófica podía ser extremadamente rentable si se ejecutaba correctamente. El impacto en el mercado de merchandising y productos relacionados también fue significativo. Aunque no es el foco principal de su éxito, la popularidad de la película impulsó la venta de productos relacionados, lo que contribuyó al valor total de la franquicia. Este tipo de expansión comercial es común en grandes éxitos, pero en este caso fue especialmente notable debido a la fuerte identidad visual de la película. En conclusión, la película The Matrix no solo fue un éxito artístico y técnico, sino también un fenómeno comercial extraordinario. Su desempeño en taquilla superó las expectativas iniciales y su vida en formatos domésticos prolongó su impacto durante décadas. Desde su estreno en cines hasta su éxito en DVD y otros formatos, la película demostró una capacidad única para mantenerse relevante y rentable en múltiples etapas del mercado. Su combinación de innovación visual, marketing efectivo y fuerte recepción del público la convirtió en una de las producciones más influyentes y exitosas de su época, consolidando su lugar tanto en la historia del cine como en la industria del entretenimiento global. La película The Matrix es considerada un punto de inflexión en la historia de los efectos visuales modernos, no solo por la calidad técnica de sus imágenes, sino por la forma en que integró los efectos digitales dentro de la narrativa. Antes de su estreno, los efectos visuales en el cine ya habían avanzado bastante, pero esta película llevó la combinación de VFX, efectos visuales y CGI, imágenes generadas por computadora, a un nuevo nivel de sofisticación, especialmente al usarlos no como simple espectáculo, sino como herramienta filosófica y narrativa. Uno de los elementos más revolucionarios de la película fue la técnica conocida como bullet time,
que se convirtió en su firma visual más reconocible. Esta técnica permite congelar el tiempo mientras la cámara se mueve alrededor de la escena en movimiento lento o completamente detenido. Aunque hoy en día puede parecer común, en su momento fue una innovación radical. Para lograr este efecto, se utilizó una combinación de cámaras fijas dispuestas en secuencia, fotografía de alta velocidad y posterior interpolación digital de imágenes. El resultado era la ilusión de que el tiempo se detenía mientras el punto de vista del espectador se desplazaba libremente alrededor de la acción. El bullet time no fue solo un logro técnico, sino también narrativo. Representaba visualmente la idea central de la película, que la realidad es flexible y puede ser manipulada dentro de la Matrix. Cuando los personajes comienzan a percibir el mundo como código, también comienzan a romper las reglas del tiempo y el espacio. De esta manera, los efectos visuales no solo decoran la acción, sino que comunican el estado mental de los personajes, especialmente el de Neo cuando empieza a comprender la naturaleza de la simulación. Otro aspecto importante de los efectos visuales fue la creación de los entornos digitales que representaban la Matrix. Aunque gran parte de la película se rodó con escenarios reales, muchos fondos fueron digitalmente modificados o completamente creados en CGI. Esto permitió a los creadores construir una versión del mundo real que parece familiar, pero que al mismo tiempo tiene una cualidad ligeramente artificial. Las calles, los edificios y los interiores tienen una sensación de normalidad inquietante, reforzada por el tratamiento digital de la imagen. El equipo de efectos visuales también utilizó técnicas avanzadas de composición digital. Esto significa que múltiples capas de imágenes fueron combinadas para crear una sola toma final. Por ejemplo, los actores podían ser filmados en un entorno físico, mientras que el fondo, los efectos de iluminación o elementos como explosiones y distorsiones eran añadidos posteriormente en postproducción. Este proceso permitió una libertad creativa enorme, ya que los límites del mundo físico podían ser modificados digitalmente. Uno de los desafíos más importantes fue lograr que los efectos digitales no se sintieran artificiales dentro del contexto de la película. En muchas producciones de la época, el CGI todavía era visible y a veces rompía la inmersión del espectador. Sin embargo, en esta película se buscó integrar los efectos de manera más natural dentro de la estética general. Para ello, se utilizó una paleta de colores específica, especialmente el tono verde característico de la Matrix, que ayudaba a unificar visualmente los elementos digitales y reales. El color verde no fue una elección estética aleatoria, sino una decisión técnica y conceptual. En el mundo de la Matrix, todo está filtrado a través de una capa digital, lo que se representa visualmente con un tinte verdoso. Este filtro ayuda al espectador a distinguir entre la simulación y el mundo real. En contraste, el mundo real se muestra con tonos más fríos, azulados y metálicos, lo que refuerza la diferencia entre ambos niveles de realidad. Este uso del color como herramienta narrativa es una de las contribuciones más importantes del diseño visual de la película. Otro avance importante en los efectos visuales fue la representación de los agentes y su capacidad de transformación. Personajes como el agente Smith pueden cambiar de forma y aparecer en distintos cuerpos dentro de la Matrix. Para lograr esto, se utilizaron técnicas de morphing digital, donde una imagen se transforma gradualmente en otra. Aunque esta técnica ya existía, su aplicación en la película fue mucho más refinada y fluida, lo que contribuyó a la sensación de que los personajes dentro de la Matrix no están limitados por las leyes físicas normales. Las escenas de combate también fueron un campo de innovación en VFX. Aunque gran parte de las peleas fueron coreografiadas con artes marciales reales, los efectos digitales se utilizaron para amplificar los movimientos, eliminar cables de seguridad y extender la escala de las acciones. Esto permitió que los combates parecieran más fluidos, precisos y casi sobrehumanos. El resultado es un estilo de acción que combina lo físico con lo digital de manera perfecta. Uno de los retos técnicos más grandes fue la creación de las escenas donde los personajes esquivan balas. Estas secuencias requerían una sincronización extremadamente precisa entre cámaras, actores y efectos digitales. En muchos casos, se combinaron imágenes reales de disparos con simulaciones digitales de trayectorias de balas. Esto permitió representar visualmente la idea de que dentro de la Matrix,
El tiempo y la física pueden ser manipulados por aquellos que comprenden su naturaleza. El diseño de las transiciones entre el mundo real y la Matrix también fue un aspecto clave de los efectos visuales. Cuando los personajes entran o salen de la simulación, sus cuerpos pasan por un proceso visual de desconexión que combina efectos de distorsión, desaparición digital y composición de capas. Estas transiciones no solo son visualmente impactantes, sino que también ayudan al espectador a entender cuando se está cambiando de nivel de realidad. Otro elemento importante es la representación del código de la Matrix. Las famosas cascadas de símbolos verdes que representan el sistema digital no solo son un recurso estético, sino también una forma de visualizar lo invisible. En lugar de mostrar la simulación como algo abstracto, la película la convierte en un sistema visible de datos. Este diseño visual ayudó a popularizar la idea de que la realidad puede ser entendida como información programable. La creación del mundo real también implicó un uso cuidadoso de efectos visuales, aunque de manera más sutil. Las escenas en la nave Nebuchadnezzar, por ejemplo, combinan iluminación práctica con retoques digitales para crear un ambiente frío, industrial y claustrofóbico. El objetivo no era impresionar con efectos llamativos, sino transmitir la dureza de la realidad fuera de la simulación. El equipo de VFX también tuvo que resolver problemas técnicos relacionados con la integración de actores reales en entornos digitales complejos. En muchas escenas, los actores fueron filmados contra fondos verdes y luego insertados en escenarios completamente digitales o modificados. Esto requería una precisión extrema en iluminación, sombras y perspectiva para evitar que los personajes parecieran pegados al fondo. La película también utilizó simulaciones digitales para efectos como explosiones, destrucción de objetos y deformaciones del entorno. Aunque estos elementos pueden parecer comunes hoy en día, en su momento representaron un avance significativo en la capacidad de crear acción hiperrealista. La combinación de efectos prácticos y digitales fue clave para mantener un equilibrio entre realismo y espectáculo. Uno de los logros más importantes de los efectos visuales es que nunca se sienten gratuitos. Cada efecto está ligado a una idea narrativa. Cuando el mundo se ralentiza, el espectador entiende que el personaje ha alcanzado un nuevo nivel de percepción. Cuando los códigos digitales aparecen, se refuerza la idea de que la realidad es una construcción. Esta integración entre forma y significado es lo que distingue a la película de muchas otras producciones de su época. En conclusión, los efectos visuales y CGI de The Matrix no solo fueron innovadores desde el punto de vista técnico, sino también profundamente significativos desde el punto de vista narrativo. El uso del bullet time, la integración de entornos digitales, el diseño del código visual, la manipulación del color y la fusión entre acción real y efectos digitales crearon una estética completamente nueva en el cine. Estos avances no solo cambiaron la forma en que se hacen películas de acción y ciencia ficción, sino que también redefinieron lo que el cine puede comunicar a través de lo visual. La película demostró que los efectos visuales no son solo herramientas para impresionar, sino también medios para expresar ideas complejas sobre la realidad, la percepción y la tecnología. La película The Matrix es una de esas obras que no solo se ven, sino que se experimentan. Más que una simple historia de acción o ciencia ficción, es una propuesta filosófica envuelta en un espectáculo visual que cambió la forma en que el cine moderno entiende la relación entre tecnología, realidad y percepción humana. En esta reseña vamos a analizarla de manera completa, su impacto, su narrativa, sus puntos fuertes y débiles, y sobre todo si realmente vale la pena verla hoy en día. Desde el primer momento, la película destaca por su premisa central. La humanidad vive atrapada en una simulación digital creada por máquinas inteligentes. Este concepto, aunque puede parecer complejo, se presenta de una forma progresiva que permite al espectador entrar poco a poco en el mundo de la historia. El protagonista, Neo, comienza como una persona común que siente que algo no encaja en su realidad, y a partir de ahí se abre un viaje de descubrimiento que también arrastra al espectador. Este tipo de narrativa es uno de los grandes aciertos de la película, porque convierte la duda en motor de la historia. Uno de los puntos más fuertes de la película es su capacidad para combinar entretenimiento con profundidad filosófica. No es común que una película de acción incluya ideas tan complejas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y el control social,
y aún así logre ser accesible para el público general. La película consigue este equilibrio a través de una estructura narrativa clara, personajes simbólicos y escenas de acción que mantienen el ritmo sin romper la coherencia del universo. Los personajes también son un punto importante de la experiencia. Neo es un protagonista que evoluciona de manera convincente, pasando de la duda a la comprensión total de su realidad. Morfeo representa la fe absoluta en una idea. Trinity aporta el lado emocional y humano de la historia, y el agente Smith funciona como una fuerza opresiva que representa el sistema de control. Aunque algunos personajes secundarios no están tan desarrollados, los principales cumplen perfectamente su función dentro de la narrativa. La banda sonora y el diseño sonoro contribuyen mucho a la atmósfera general. La mezcla de música electrónica con elementos orquestales crea una sensación única que acompaña perfectamente las escenas de acción y los momentos más filosóficos. El sonido no solo acompaña la imagen, sino que amplifica la sensación de estar dentro de un mundo artificial y controlado. Sin embargo, la película no está exenta de defectos. Uno de los principales problemas es su nivel de complejidad narrativa en algunos momentos. Aunque la historia es accesible en su núcleo, hay muchas explicaciones técnicas y filosóficas que pueden resultar confusas para el espectador promedio en una primera visualización. Esto puede hacer que algunas personas se sientan abrumadas o desconectadas en ciertos puntos de la película. Otro aspecto discutible es el ritmo. La película alterna entre escenas de acción muy intensas y momentos de exposición más lentos donde los personajes explican el funcionamiento del mundo. Aunque esto es necesario para entender la historia, en algunos casos puede hacer que la narrativa se sienta irregular. Hay espectadores que disfrutan este equilibrio, pero otros pueden sentir que interrumpe la fluidez de la experiencia. También se puede señalar que algunos personajes secundarios no tienen suficiente desarrollo. Aunque el foco está claramente en Neo y su evolución, otros miembros del grupo de la Resistencia no reciben el mismo nivel de profundidad. Esto no afecta demasiado a la historia principal, pero sí limita la conexión emocional con el conjunto del elenco. En cuanto a las escenas de acción, aunque son innovadoras y visualmente impresionantes, a veces priorizan el estilo sobre la emoción. Esto significa que en algunos momentos el espectador puede estar más centrado en la coreografía y los efectos que en las consecuencias dramáticas de lo que está ocurriendo. No es necesariamente un defecto grave, pero sí una elección estilística que no todos los públicos valoran de la misma manera. Otro punto que puede dividir opiniones es la dependencia de ciertos elementos clásicos del género del elegido. Aunque la película intenta subvertir este tropo, todavía utiliza estructuras narrativas tradicionales como la profecía, el mentor sabio y el despertar del héroe. Esto puede hacer que algunas partes de la historia se sientan familiares, especialmente para quienes consumen mucho cine de ciencia ficción. A pesar de estos detalles negativos, es importante entender que muchos de ellos son consecuencia directa de la ambición de la película. Intentar combinar acción, filosofía, ciencia ficción y crítica social en una sola obra es un desafío enorme, y el resultado final logra un equilibrio muy sólido entre todos estos elementos. No es una película perfecta, pero sí una película extremadamente coherente dentro de su propuesta. Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena verla hoy en día? La respuesta es claramente sí, pero con matices. Si buscas una película de acción simple y directa, puede que encuentres partes lentas o complejas. Pero si estás interesado en una experiencia cinematográfica que combina entretenimiento con ideas profundas, esta película es prácticamente imprescindible. Además, su valor histórico es enorme. Muchas de las técnicas visuales y narrativas que hoy se consideran normales en el cine moderno fueron popularizadas o directamente introducidas por esta película. Verla no solo es disfrutar de una historia, sino también entender una pieza clave de la evolución del cine contemporáneo. Para el público actual, la película sigue siendo relevante porque sus temas no han perdido vigencia. La idea de la realidad simulada, el control tecnológico y la manipulación de la percepción son conceptos que hoy en día incluso se discuten en contextos filosóficos y tecnológicos reales. Esto hace que la película no se sienta obsoleta, sino sorprendentemente actual. En conclusión, la película de Matrix es una obra que combina innovación técnica, profundidad filosófica y entretenimiento de alto nivel.
Tiene algunos problemas de ritmo, complejidad y desarrollo secundario de personajes, pero sus virtudes superan ampliamente sus defectos. Es una película que no solo se recomienda ver, sino que prácticamente se considera esencial para cualquier amante del cine. Verla es entender una parte importante de la historia del cine moderno y, al mismo tiempo, enfrentarse a una de las preguntas más interesantes que puede plantear una obra audiovisual: ¿qué es realmente la realidad? El elenco de la película The Matrix es uno de los factores más importantes de su éxito, porque no solo reúne actores talentosos, sino que cada interpretación está profundamente conectada con el significado filosófico y emocional de la historia. No se trata únicamente de actuaciones en una película de acción, sino de personajes que representan ideas complejas sobre la realidad, la identidad y el control. El trabajo del reparto fue clave para transformar un guión complejo en una experiencia cinematográfica accesible, intensa y memorable. El personaje principal, Neo, interpretado por Keanu Reeves, es el eje central de toda la narrativa. Su interpretación es deliberadamente contenida, lo que puede parecer simple en la superficie, pero en realidad es una elección muy consciente. Neo es un personaje que comienza desconectado del mundo, confundido y sin una identidad clara, y Reeves transmite esa sensación de vacío emocional de manera muy sutil. A medida que el personaje evoluciona, su actuación también cambia, volviéndose más segura y controlada, reflejando el proceso de despertar dentro de la Matrix. El trabajo de Keanu Reeves en esta película es especialmente interesante porque no depende de grandes expresiones emocionales, sino de la internalización del personaje. En muchas escenas, su actuación se basa en la mirada, la postura corporal y la reacción silenciosa ante descubrimientos importantes. Esto encaja perfectamente con el tono de la película, donde la realidad misma es cuestionada y la identidad del personaje se redefine constantemente. Su preparación incluyó entrenamiento físico intensivo en artes marciales, lo que permitió que las escenas de acción fueran creíbles y fluidas. El personaje de Morfeo, interpretado por Lawrence Fishburne, es una de las presencias más imponentes de la película. Morfeo no es solo un líder de la resistencia, sino también una figura casi mítica dentro de la narrativa. Fishburne le da una autoridad natural que hace que cada una de sus palabras tenga peso filosófico. Su interpretación se basa en la calma, la convicción absoluta y una energía casi espiritual que contrasta con la incertidumbre de Neo al principio de la historia. Lawrence Fishburne logra que Morfeo sea un personaje que transmite fe absoluta en una idea sin parecer fanático. Su actuación equilibra perfectamente la firmeza con la empatía, especialmente en sus interacciones con Neo. Es el quien guía al protagonista hacia el despertar, y su presencia en pantalla refuerza constantemente la idea de que el conocimiento y la creencia pueden ser fuerzas transformadoras. El personaje de Trinity, interpretado por Carrie-Anne Moss, es otro pilar fundamental del elenco. Trinity no es solo un personaje de acción, sino una figura clave en la dimensión emocional de la historia. Moss aporta una mezcla de fuerza, precisión y vulnerabilidad contenida que hace que el personaje sea muy equilibrado. Desde su primera aparición, Trinity se presenta como alguien competente, segura y completamente integrada en el mundo de la resistencia. A lo largo de la película, Carrie-Anne Moss demuestra una gran capacidad para combinar escenas físicas exigentes con momentos emocionales sutiles. Su interpretación es especialmente importante porque representa la conexión humana dentro de un mundo dominado por máquinas y simulaciones. Además, su relación con Neo añade una capa emocional que no es exagerada, sino cuidadosamente construida a través de pequeños gestos y momentos de silencio. El agente Smith, interpretado por Hugo Weaving, es uno de los antagonistas más icónicos del cine moderno. Su interpretación es fría, calculada y profundamente inquietante. Weaving logra crear un personaje que no necesita levantar la voz para transmitir amenaza. Su forma de hablar, pausada y precisa, refleja la naturaleza del personaje como una inteligencia artificial diseñada para mantener el control del sistema. El trabajo de Hugo Weaving es especialmente notable porque consigue que Smith evolucione más allá de un simple villano. A medida que avanza la historia, el personaje desarrolla una especie de obsesión con Neo, lo que añade complejidad psicológica a su interpretación. No es solo una fuerza de orden,
sino también un ente que empieza a mostrar signos de individualidad y conflicto interno, lo que lo convierte en un antagonista mucho más interesante. El personaje de Oráculo, interpretado por Bloea Foster, aporta una dimensión completamente distinta al elenco. Su actuación es cálida, cercana y aparentemente sencilla, pero en realidad está cargada de ambigüedad. El oráculo representa la idea del conocimiento intuitivo y la predicción del destino, pero su forma de comunicarse es deliberadamente humana y cotidiana. Foster interpreta este papel con naturalidad, haciendo que el personaje se sienta como una figura materna dentro del universo de la película. El contraste entre el oráculo y otros personajes más técnicos o rígidos es importante porque introduce la idea de que la comprensión de la realidad no siempre es lógica o científica. Su actuación refuerza el tema central de la película, la tensión entre el destino y la elección. Otro miembro importante del elenco es Cypher, interpretado por Joe Pantoliano. Cypher representa el conflicto interno de la humanidad frente a la verdad. Pantoliano interpreta a este personaje con una mezcla de cinismo, frustración y deseo de comodidad. Su actuación transmite la idea de que no todos están preparados para aceptar la realidad tal como es, y que algunos prefieren vivir en una ilusión confortable. El trabajo de Joe Pantoliano es crucial porque añade un nivel de traición emocional dentro de la historia. Cypher no es un villano tradicional, sino un personaje complejo que toma decisiones desde el deseo de escapar del sufrimiento. Su actuación hace que el conflicto interno del personaje sea comprensible, incluso si sus acciones son moralmente cuestionables. También es importante mencionar a Chang, interpretado por Marcus Chow, quien aporta energía y humanidad al equipo de la Nebuchadnezzar. Su actuación es más ligera en comparación con otros personajes, pero cumple una función esencial dentro del grupo, mostrando el lado más cotidiano y humano de la resistencia. El trabajo del elenco de apoyo, aunque menos destacado individualmente, contribuye significativamente a la construcción del mundo. Cada actor interpreta su papel con un nivel de seriedad que ayuda a mantener la coherencia del universo. Incluso personajes secundarios tienen un tono que refuerza la sensación de que están dentro de una lucha real contra un sistema opresivo. Uno de los aspectos más importantes del trabajo del elenco en general es la disciplina física. La mayoría de los actores principales pasaron por un entrenamiento intensivo en artes marciales, lo que permitió que las escenas de acción fueran más auténticas y estilizadas al mismo tiempo. Este entrenamiento no solo mejoró la calidad visual de las peleas, sino que también ayudó a los actores a entender el ritmo físico del mundo de la película. Además, el elenco tuvo que adaptarse a un estilo de actuación poco convencional, donde muchas escenas requerían una mezcla de realismo emocional y comportamiento casi programado. Esto fue especialmente importante para reflejar la idea de que los personajes están dentro de una simulación. La forma en que hablan, se mueven y reaccionan está cuidadosamente diseñada para mantener la coherencia con el universo narrativo. En conclusión, el elenco de The Matrix es fundamental para el éxito de la película. Actores como Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving no solo interpretan personajes, sino que dan vida a ideas filosóficas complejas a través de su actuación. Cada uno aporta una dimensión distinta a la historia, creando un equilibrio entre acción, emoción y reflexión. El resultado es un conjunto de interpretaciones que no solo hacen creíble el mundo de la película, sino que también lo convierten en una experiencia cinematográfica profundamente influyente y duradera. La película The Matrix presenta una historia que combina ciencia ficción, acción y filosofía en un solo universo narrativo. Su trama gira en torno a la idea de que la realidad que los seres humanos perciben no es auténtica, sino una simulación digital creada por máquinas inteligentes para controlar a la humanidad. A partir de esta premisa, la historia sigue el viaje de un hombre común que descubre la verdad y se convierte en la clave de una guerra entre humanos y máquinas. La narrativa está construida de forma progresiva, permitiendo que el espectador descubra junto al protagonista los secretos de este mundo dividido. La historia comienza con Thomas Anderson, un programador de día y hacker conocido como Neo en el mundo digital. Desde el inicio, Neo siente que algo no encaja con la realidad que lo rodea. Vive una vida doble. Por un lado trabaja en una empresa de software y por otro se dedica a actividades de hacking en busca de respuestas sobre una misteriosa entidad llamada Matrix.
Este sentimiento de inquietud lo lleva a cuestionar constantemente el mundo en el que vive, aunque no entiende completamente por qué. A medida que avanza la historia, Neo es contactado por un grupo de personas lideradas por Morfeo, un hombre que cree firmemente que Neo es el elegido. Morfeo y su equipo forman parte de una resistencia que lucha contra las máquinas que han esclavizado a la humanidad dentro de la Matrix. Según ellos, el mundo que Neo conoce no es real, sino una simulación creada para mantener a los humanos bajo control mientras sus cuerpos son utilizados como fuente de energía. Neo inicialmente no cree en esta idea, pero comienza a experimentar situaciones extrañas que lo obligan a reconsiderar su percepción de la realidad. Finalmente, Morfeo le ofrece una elección simbólica entre dos pastillas, una para permanecer en la ignorancia y otra para descubrir la verdad. Neo elige la pastilla roja, lo que marca el inicio de su despertar. Este momento es fundamental porque representa el paso de la ignorancia a la conciencia. Después de tomar la pastilla roja, Neo despierta en el mundo real, donde descubre que su cuerpo ha estado conectado a un sistema de cultivo de humanos controlado por máquinas. Este mundo real es oscuro, devastado y dominado por tecnología. Neo es rescatado por la nave Nebuchadnezzar, donde Morfeo y su equipo explican la verdadera naturaleza de la Matrix. Le muestran que la realidad que conocía era una simulación mental generada por un sistema informático avanzado. Durante este proceso de adaptación, Neo debe aprender cómo funciona la Matrix y cómo los humanos pueden interactuar con ella. Morfeo le enseña que dentro de la simulación, las reglas de la física pueden ser manipuladas por aquellos que comprenden su naturaleza. Neo comienza a entrenar mental y físicamente para adaptarse a este nuevo conocimiento. Este entrenamiento incluye combates simulados, pruebas de percepción y ejercicios de control mental. Al mismo tiempo, la historia presenta a los antagonistas principales, los agentes, programas de inteligencia artificial diseñados para mantener el orden dentro de la Matrix. Entre ellos destaca el agente Smith, quien se convierte en el principal enemigo de Neo. Smith no solo representa el control del sistema, sino también su capacidad de adaptarse y eliminar cualquier amenaza que intente alterar el orden establecido. A medida que Neo progresa en su entrenamiento, comienza a desarrollar habilidades dentro de la Matrix. Puede percibir el mundo de manera diferente, anticipar movimientos y, poco a poco, desafiar las reglas del sistema. Sin embargo, todavía duda de sí mismo y no está completamente seguro de ser el elegido. Esta incertidumbre es uno de los elementos centrales de su desarrollo como personaje. Paralelamente, la película introduce el conflicto interno dentro del grupo de resistencia. Uno de los miembros, Cypher, traiciona al equipo a cambio de volver a vivir dentro de la Matrix con una vida cómoda y sin conocimiento de la verdad. Cypher representa la idea de que no todas las personas están dispuestas a aceptar la realidad si ésta es dolorosa. Su traición provoca la captura de varios miembros del equipo, incluido Morfeo. Morfeo es capturado por los agentes dentro de la Matrix, lo que obliga a Neo y Trinity a emprender una misión de rescate. En este punto, Neo comienza a mostrar un nivel mayor de confianza en sus habilidades, aunque todavía no ha alcanzado su máximo potencial. La misión de rescate es uno de los momentos más intensos de la película, ya que combina acción, estrategia y la evolución del protagonista. Durante la operación, Neo demuestra por primera vez que puede desafiar las reglas de la Matrix de manera significativa. Aunque todavía no domina completamente sus poderes, comienza a mostrar signos de que su percepción de la realidad está cambiando. Trinity también juega un papel fundamental en esta misión, demostrando sus habilidades de combate y su conexión emocional con Neo. Después del rescate de Morfeo, la historia se intensifica. El agente Smith se obsesiona con eliminar a Neo, considerándolo una amenaza directa al sistema. Esta persecución lleva a una serie de enfrentamientos dentro de la Matrix, donde Neo comienza a comprender que su percepción del mundo determina sus límites. A medida que su confianza crece, sus habilidades también se expanden. Uno de los momentos más importantes de la historia ocurre cuando Neo muere dentro de la Matrix después de ser atacado por los agentes. Sin embargo, gracias a la intervención de Trinity en el mundo real, quien declara su amor por él, Neo revive dentro de la simulación.
Este renacimiento marca el punto de transformación definitiva del personaje. Después de regresar a la vida dentro de la Matrix, Neo alcanza un nuevo nivel de conciencia. Ahora puede ver el mundo como un sistema de código digital en lugar de una realidad sólida. Esta percepción le permite manipular la Matrix de manera completa, deteniendo ataques, esquivando balas y moviéndose con libertad absoluta dentro del sistema. En el enfrentamiento final, Neo se enfrenta al agente Smith en una batalla decisiva. A diferencia de sus encuentros anteriores, esta vez Neo ya no actúa con miedo. Comprende plenamente la naturaleza del sistema y deja de verlo como una amenaza absoluta. Esta comprensión le permite dominar completamente a Smith, destruyéndolo desde dentro de su propio código. Después de esta victoria, Neo escapa de los otros agentes y logra llegar a un punto de salida dentro de la Matrix. Sin embargo, antes de poder abandonar completamente el sistema, decide hacer una declaración importante. A través de una llamada dentro de la Matrix, Neo anuncia su intención de mostrar a los humanos la verdadera naturaleza de la realidad y liberar sus mentes del control de las máquinas. Finalmente, Neo se eleva dentro de la Matrix, demostrando que ha trascendido las limitaciones del sistema. Este acto simboliza su transformación completa en el elegido y el inicio de una nueva etapa en la lucha entre humanos y máquinas. La historia concluye dejando abierta la posibilidad de una guerra mayor, pero con la certeza de que Neo ha cambiado las reglas del conflicto. En conclusión, la trama de The Matrix sigue el viaje de un individuo desde la ignorancia hasta la iluminación, en un mundo donde la realidad es una simulación controlada. A través de Neo, la película explora temas como la libertad, el destino, la identidad y la percepción, construyendo una historia que combina acción espectacular con profundas preguntas filosóficas. La película The Matrix no solo es una historia de ciencia ficción con acción innovadora, sino también una obra que ha generado un impacto enorme en la cultura, la filosofía popular, la tecnología y el lenguaje visual del cine moderno. Más allá de su trama, su estética o sus personajes, existen muchos aspectos interesantes que ayudan a entender por qué sigue siendo una película tan estudiada y comentada incluso décadas después de su estreno. Estos elementos adicionales muestran que su importancia no se limita a la pantalla, sino que se extiende a múltiples áreas del pensamiento y la creatividad. Uno de los aspectos más importantes es su influencia cultural. Desde su estreno, la película ha sido referenciada en videojuegos, series, cómics, anuncios publicitarios y otras películas. Su estilo visual, especialmente el efecto conocido como bullet time, se convirtió en un símbolo del cine de acción moderno. Este tipo de influencia no ocurre con frecuencia, lo que demuestra que la película no solo fue popular, sino también transformadora. Muchas producciones posteriores intentaron replicar su estética o sus ideas sobre la realidad simulada. Otro punto interesante es su relación con la filosofía. Aunque es una película de entretenimiento, está profundamente influenciada por ideas filosóficas como el escepticismo, el simulacionismo y el dilema entre realidad y percepción. La idea de que el mundo podría ser una ilusión controlada por una inteligencia superior ha sido discutida durante siglos por filósofos, y la película logra llevar este concepto a un público masivo. Esto hizo que muchas personas comenzaran a interesarse en temas filosóficos a partir del cine. También es importante mencionar la forma en que la película cambió la manera de hacer acción en el cine. Antes de su estreno, muchas películas de acción dependían principalmente de cortes rápidos y coreografías tradicionales. En cambio, esta película introdujo una mezcla de artes marciales, efectos digitales y cámaras experimentales que crearon un nuevo lenguaje visual. Las escenas de combate dentro de la Matrix no solo son espectaculares, sino también cuidadosamente diseñadas para transmitir la idea de que la realidad puede ser manipulada. El diseño visual del mundo es otro elemento fundamental. La Matrix se representa con un tono verdoso que simboliza su naturaleza artificial, mientras que el mundo real es oscuro, metálico y casi desolado. Esta diferencia no es solo estética, sino narrativa. Ayuda al espectador a distinguir entre lo que es simulación y lo que es realidad sin necesidad de explicaciones constantes. Este uso del color como herramienta narrativa fue muy influyente en el cine posterior. La película también destaca por su diseño de vestuario. Los trajes negros,
Las gafas oscuras y la estética minimalista de los personajes dentro de la Matrix se convirtieron en un símbolo cultural. Este estilo no solo reflejaba una moda visual, sino también una idea. Dentro de la simulación, los personajes tienen una identidad construida, casi programada, que los separa del mundo real. Este diseño ayudó a reforzar la idea de que todo dentro de la Matrix es artificial y calculado. Otro aspecto interesante es el impacto que tuvo en la tecnología y la percepción de la inteligencia artificial. Aunque la película no es una predicción literal del futuro, sí planteó preguntas sobre la relación entre humanos y máquinas que hoy son más relevantes que nunca. La idea de que una inteligencia artificial pueda controlar o influir en la humanidad ha sido discutida en campos como la ética tecnológica y la informática avanzada. El proceso de producción también es un tema fascinante. La película fue el resultado de años de desarrollo creativo, donde se combinaron influencias del anime japonés, el cine de artes marciales y la ciencia ficción clásica. Este enfoque híbrido permitió crear un universo único que no pertenece a un solo género, sino que mezcla varios estilos narrativos y visuales. Esta combinación es una de las razones por las que la película se siente tan original. En cuanto a su impacto en el público, la película también cambió la forma en que las personas ven el cine de ciencia ficción. Antes de su estreno, muchas historias del género se centraban en aventuras espaciales o futuros distópicos tradicionales. Sin embargo, esta película introdujo una idea más psicológica y filosófica. El verdadero conflicto no está fuera, sino dentro de la percepción de la realidad. Esto amplió el alcance del género y abrió la puerta a nuevas formas de narración. Otro elemento importante es su estructura narrativa. Aunque parece una película de acción, en realidad sigue un patrón de transformación psicológica del protagonista. El viaje de Neo no es solo físico, sino mental y existencial. Este tipo de estructura ha sido analizado en estudios de cine como un ejemplo de narrativa de despertar, donde el protagonista pasa de la ignorancia a la comprensión total de su mundo. La música y el sonido también juegan un papel clave en la experiencia general. La combinación de música electrónica, rock industrial y elementos orquestales crea una atmósfera única que refuerza la sensación de estar dentro de un mundo artificial. El sonido no solo acompaña la acción, sino que también define el ritmo emocional de la película.